Bueno, bienvenidos a todos. Gracias. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Judith Laguardia. Soy partner de la empresa EPI, que es líder en auditoría y certificación de todos los profesionales en lo que implica el centro de datos. Sabemos que su tiempo es valioso y justamente por eso este webinar está diseñado no solamente para informarles, está diseñado para que ustedes vean otra forma de ver el centro de datos, de una forma completamente distinta, porque mientras estamos aquí reunidos en este tema de los data centers, en alguna parte del mundo está fallando algún data center. Y esto y otros, unos están fallando y otros se están certificando, se están profesionalizando, se están preparando para liderar. ¿Cuál de estos dos tipos de centro de datos ustedes realmente quieren, ¿no? Los que están hacia una profesionalización, hacia una certificación, o los que están ahí tratando de apagar incendios y fallando de vez en cuando. Durante mucho tiempo hemos visto centros de datos como infraestructura crítica, como que lo más importante era la infraestructura, los racks, el cableado, refrigeración, etcétera. Pero hoy queremos, en este webinar, invitarlos a ustedes a pensar diferente, ¿no? Un centro de datos no es un cuarto lleno de servidores, sino que es un centro de poder digital, ¿no? Y su valor no se mide solo con el uptime o con la disponibilidad, sino se mide en cómo ese centro de datos protege el negocio, cómo protege la reputación de las empresas y el futuro de las empresas. El gobierno de Chile ya trazó un camino. El Plan Nacional de Data Centers exige alinearse con estándares globales, con sostenibilidad y con eficiencia. Y esto no es opcional, es la nueva realidad operativa para quienes quieran seguir liderando el ecosistema digital del país. Entonces, hoy hablaremos de certificación, de tecnología, que parecen a veces ciencia ficción, como por ejemplo los servidores cuánticos, y de algo más crítico de todo esto, que son las personas, ¿no? Porque sin profesionales formados no hay operación confiable, así que acá no solamente vamos a estar para escuchar, sino para también decidir después de esta charla si están preparados para lo que viene en el futuro en cuanto a los centros de datos. Entonces, gracias por conectarse a todos y vamos a comenzar, ¿verdad? Con el primer tema de por qué certificar un data center, que no es un gasto, sino es una inversión que va a marcar la diferencia. Entonces, ahora les voy a presentar a la audiencia, a los expertos. Bien. Bien, entonces EPI es una empresa internacional, está en 60 países, tiene 38 años liderando el mercado, es una empresa certificada para auditar y dar certificaciones internacionales y tiene varios premios a nivel internacional en cuanto a ser representante de la TIA 942. Bien. Les voy a presentar a Joseba Calvo, que es Managing Partner de EPI Américas. Él es ingeniero industrial, tiene un MBA, muchísimas certificaciones en data centers. La verdad que es una persona referente en el mercado de los data centers, es socio fundador de varias empresas del sector de centro de datos, bueno, cofundador ahora y Managing Partner desde hace más de 10 años con EPI. EPI es una empresa que nació en el Reino Unido y tiene su headquarter en Singapur. Joseba tiene más de 25 años de experiencia en centro de datos, ha participado en múltiples artículos y bueno, y obviamente tiene muchos premios en cuanto a liderar los estándares internacionales del centro de datos. Ha auditado más de 500 centros de datos a nivel mundial y ha construido e instalado más de 200 centros de datos en todo el mundo, ¿no? Obviamente no he puesto todo lo que tiene como experiencia Joseba, pero realmente es un gran experto
y lo tenemos aquí hoy, en el día de hoy, donde nos va a hablar justamente de todo lo que es las certificaciones y por qué es importante esto en el mundo de los centros de datos. Joseba, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Judith, y excelente. Y voy a compartir aquí una presentación. Ahí me confirmáis que se ve la presentación. Entonces, Sí, sí se ve. perfecto. Entonces, un poco, y esto es importante, aparte de saber por qué certificar un centro de datos, es saber dónde vamos, ¿vale? Y que realmente cuál es la evolución. A ver, teóricamente hemos pasado de construir la rueda redonda a que en el 2045-2050 estaremos con la singularidad tecnológica y quizás la computación cuántica. Entonces, bueno, si ese es el futuro, ¿cómo llegar ahí? ¿Cómo nosotros llegamos a ese futuro y cómo nosotros marcamos ese futuro? Tenemos que entender muy bien dónde está el mercado y hacia dónde vamos y los diferentes tipos de centros de datos y negocio que tenemos. Es muy importante. Para que os hagáis una idea de los impactos que tiene en los centros de datos al medio ambiente, ¿vale? Fijaros que, por ejemplo, una requisición de ChatGPT consume casi 3 vatios por hora Ujú. y una búsqueda de Google 0,3 vatios por hora. Fijaros que un email y esta consulta de Google emite 16.800 gramos de CO2, ¿vale? Por minuto. Quiere decir que si haces una requisición de ChatGPT, emites casi 200.000 gramos de CO2 por minuto. O sea, estamos viendo que todas estas herramientas y a donde estamos yendo están muy bien, pero tiene un impacto medioambiental muy grande. Fijaros que enviar un correo electrónico solo emite entre 4 y 50 gramos de CO2 y almacenarlo unos 10 gramos de CO2. Pero fijaros que el envío y gestión de emails de spam a nivel mundial consume tanta energía como un país como España. Entonces, realmente el tema digital es importante, los centros de datos son críticos, pero realmente hay un impacto y cómo se puede realmente tener un centro de datos que sea confiable y sostenible. Y ahora miraremos cuáles son los objetivos del centro de datos para que cada uno pueda ver cómo tiene su centro de datos. Seguro que muchos de vosotros conoceréis el PUE, que es la eficiencia energética, que el ideal es tener un número uno, ¿no? Que toda la energía que consumes vaya a los servidores, pero es muy difícil que ocurra porque tenemos sistemas auxiliares de aire, temas eléctricos con ineficiencias y demás. Y este es un ejemplo del que dicen que es el fundador del PUE, que es Christian Beladi, el antiguo director general de Data Centers de Microsoft. Y esto es la prueba que hizo de cómo tener un centro de datos con un PUE igual a uno, ¿no? Como veis, no hay muchos centros de datos así, ¿verdad? No es imposible. Entonces, no hay que focalizarse, que mucha gente se focaliza en decir, no, es que mi PUE es 1.2 y ya soy sostenible y mi data center es perfecto. Hay que mirar más factores que ahora veremos, ¿vale? Muchos más factores. Un tema también que está pasando mucho en muchos países, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Irlanda, Singapur, etcétera, es que no hay energía suficiente. Y se estima que el crecimiento de la energía hasta el 2030 va a ser exponencial, pero fijaros que los data centers están en rojo, ¿vale? Y consumirían menos energía que los coches eléctricos. De hecho, los coches eléctricos han bajado su estimación de que todos los coches serán eléctricos porque se sabe que si, por ejemplo, en Estados Unidos todos los coches fueran eléctricos, no habría energía suficiente para ellos. Entonces, uno de los temas más importantes y uno de los cuellos de botella es cómo genero energía y que sea sostenible. Hablan, por ejemplo, fijaros datos, se hablan de ciudades de inteligencia artificial de 50 gigawatts, de 4,7 gigawatts, perdón, en Brasil. Y para que os hagáis una idea, 4,7 gigawatts equivale a 5 centrales nucleares. Cada central nuclear crea más o menos un gigawatt, ¿no? Entonces son energías muy grandes, pero que realmente hay una limitación, ¿no? Y
la gente habla de poder hacer energía o crear energía, aparte de hidroeléctricas, solar y demás, con energía nuclear. Es la alternativa que se está viendo ahora, que realmente es la única que se puede hacer de una manera de poder crecer con las necesidades que se tienen, ¿no? Pero fijaros que estas plantas nucleares, lógicamente una grande no puede ser, porque las grandes tardan entre 7 y 10 años en construirse, aparte de los permisos. Las pequeñas, que son SMRs, se llaman SMRs, que son entre 20 y 50 megavatios, teóricamente se construyen entre 2 y 3 años y está habiendo retrasos por temas de permisos. Entonces, estamos teniendo realmente una época en que se necesita energía, pero no se sabe cómo crear esa energía, falta energía. Entonces, alternativa está el gas natural, ¿vale? Una alternativa que están haciendo data centers con grupos electrógenos de gas natural y demás. También alternativa de sistemas de baterías, pero bueno, el problema del sistema de baterías es que no es muy sostenible por el material, el reciclaje y demás. Entonces, es realmente un reto, ¿no? Y está el reto del enfriamiento. ¿Cómo enfrías? Perdón, ¿cómo enfrías estos racks, ¿vale? Que luego veremos un poco hasta cuánto pueden consumir. Es un reto también cómo enfriarlos. Se hablan ideas de centros de datos bajo el agua, incluso centros de datos en la luna, pero esos son realmente nichos. O sea, hemos de ver cuál es nuestro negocio y qué centro de datos necesitamos, ¿no? Pero todo esto lo estamos viendo en las noticias. Y un tema importante que sí que quiero anotar es el tema de protección al fuego, porque las baterías de ion litio se han puesto muy famosas, pero tienen un problema, es que tienen un riesgo muy alto de incendiarse, porque sube la temperatura mucho. Y, por ejemplo, hubo un incendio en Singapur, en Digital Realty, y se tardó en controlar el fuego entre 2 o 3 días. ¿Por qué? Porque se habían de inundar las baterías para que no siguiesen la temperatura tan alta y generando fuego. Entonces, es un riesgo muy alto el tema de las baterías de litio y uno de los temas que se recomienda es tenerlas compartimentalizadas, ¿no? Y tenerlas en una habitación exclusiva para que si hay un fuego, pues se puedan inundar en agua y apagar el fuego, ¿no? Luego también vemos que hay cada vez más y más regulaciones. Por ejemplo, aquí en el norte de Virginia, en Ashburn, que es el sitio del mundo con más data centers, tienen cientos de data centers, están haciendo más regulaciones porque están afectando a las personas. Entonces, es un tema importante porque los data centers se necesitan, pero están afectando cada vez más al modus de vida de la gente y a la sostenibilidad del medio ambiente. Para que os hagáis una idea, un periódico decía que compañías como Google, Microsoft, Meta y Apple, entre el 2020 y 2022, sus reportes decían que emitían unas emisiones de CO2 que realmente eran 7,62 veces más bajas de las reales. Entonces, esto es un tema que es muy importante porque realmente cada vez se está emitiendo más CO2 equivalente. Entonces, quizás una solución es la computación cuántica, pues seguramente. Ahora veremos por qué quizás la computación cuántica puede ser la solución. Para que veáis un poco, cuando utilizáis ChatGPT, ¿vale? Esto no quiere decir que no lo utilicéis, pero hay que ser sostenible. El data center que utiliza ChatGPT 4, ¿vale? Que está en Iowa, consumió una cantidad de agua que equivale al 6% del uso de agua del distrito. Es un tema muy crítico. De hecho, ahora han cambiado algunos sistemas de enfriamiento en lugar de usar agua, porque es un tema crítico. Usar sistemas de free cooling con enfriamiento de agua por circuito cerrado, pero de free cooling, ¿no? Entonces, bueno, está teniendo un impacto realmente muy grande todos estos temas de inteligencia artificial. Fijaros que una búsqueda de ChatGPT entre 5 y 50 preguntas consume casi medio litro de agua. Y el agua es un bien escaso. Un tema interesante que está en el informe de Stanford University del Departamento de Inteligencia Artificial, para que veáis un poco el impacto. Normalmente se dice que las personas que no somos sostenibles, digo somos, me incluyo porque pues viajo en avión, entonces el avión no es sostenible, ¿no? Y bueno, pues algunos tienen coches de gasolina y tampoco son sostenibles, ¿no? Dicen, pero fijaros estos datos. Cogiendo como línea base una persona volando de San Francisco a Nueva York, le dan como
línea base de 1, 0,99, ¿vale? Emisiones de CO2 equivalente. Resulta que un coche de gasolina en todo su ciclo de vida, ¿vale? Un coche de gasolina emite 63 veces más de CO2. Pues bueno, pues puede ser real, ¿no? Pero fijaros esto, si tú utilizas ChatGPT 3, son 502 veces más la emisión de CO2. O sea, eres menos sostenible que volar en avión o que tener un coche de gasolina, ¿vale? Entonces, realmente tiene un impacto muy grande medioambiental y es uno de los riesgos que están mirando en estos momentos. Para ver un poco lo del por qué certificar y demás, porque creo que es importante, porque también están diferentes estándares, quiero daros un cuestionario, mostraros un cuestionario que hicimos a casi 1.000 centros de datos a nivel mundial. Y la primera pregunta es, ¿qué certificación voluntaria cree que añade más valor a la organización? Y fijaros que el primero es eficiencia energética y sostenibilidad y el segundo sería ISO y operaciones. ¿Cómo gestiono eficientemente? Es muy importante. Lo veremos después, pero los dos puntos que uno ha de tener en cuenta en cualquier data center son confiabilidad y sostenibilidad. Y ahora veremos cómo se puede conseguir. Asimismo, ¿qué dificultades se encuentran cuando persigues certificaciones de data center? Pues la primera es decidir qué estándar eliges. La gente, hay una confusión de los estándares, qué alcances tienen y demás, y es un tema que es crítico, ¿no? Entender qué estándar es el que se requiere para tener un data center confiable y sostenible. Y, lógicamente, falta de recursos humanos. Hay una falta de recursos humanos. Y por esta falta de recursos humanos, ¿qué es lo que más se ve que falta de habilidades de personal? Pues sobre todo ingeniería y diseño y operaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿cómo conseguimos gente? Pues hay que entrenarla, ¿no? Y hay que mostrarles para que entren, porque el centro de datos es algo que existirá siempre y se necesita, y con más digitalización, más inteligencia artificial, más centros de datos. Última pregunta, ¿qué tecnologías emergentes crees que serán de gran impacto en los próximos 3 a 5 años? Y serán la inteligencia artificial, lógicamente, y la generación de energía. Fijaros que la generación de energía es muy importante porque en estos momentos hay una falta de energía. Entonces, ¿cómo genera esa energía que necesitan los centros de datos y que sean sostenibles? ¿Vale? Hay una tercera tecnología que se habla mucho, que es el enfriamiento por inmersión en esas piscinas que poner los racks en horizontal o el chip cooling, pero eso son realmente aplicaciones nicho. Y ahora veremos en la historia por qué realmente hemos de mirar la historia, porque las cosas se repiten. Fijaros, en el 2003 es cuando salió el enfriamiento in-row y en el 2005 el Rear Door Heat Exchanger, que es la puerta trasera de enfriamiento. Y ahí decían en el 2003, 2008, que la densidad de los racks sería entre 20 y 25 kilovatios por rack. Estamos en el 2025 y la densidad que estamos viendo es de 8,7 kilovatios por rack, la media. De hecho, estamos certificando ahora varios centros de datos que tienen entre 3 y 5 kilovatios por rack. O sea, realmente cuando hablan, no, es que ahora estamos diseñando como este rack que os enseño aquí abajo, de Oracle, hasta de 1 megawatt por rack. Sí, pero realmente son para aplicaciones muy nicho, ¿vale? Muy nicho. Ahora veremos los dos tipos de data centers que existen a nivel mundial. Otro tema que se hablaba mucho es la nube. Todo va a estar en la nube. En el 2012 todo el mundo decía que todo iba a estar en la nube, ¿vale? Yo, que fabricaba centros de datos, como Judith dijo en mi experiencia, dije, pues ya se me acabó el trabajo porque no va a haber más centros de datos. Lógicamente la nube necesita de centros de datos, pero teóricamente propios de los grandes que llevan la nube. Estamos en el 2025 y lo que estamos viendo es una tendencia masiva de repatriación de datos de la nube por soberanía de datos, entre otros. Casi el 70% de la gente que está en la nube se quiere repatriar. Lógicamente la nube seguirá existiendo y tiene muchas utilidades, pero está habiendo mucha repatriación de datos. Otro tema que se hablaba mucho es el metaverso en el 2014, que todo iba a estar en el metaverso.
Bueno, estamos viendo que estamos en el 2025 y no estamos en el metaverso. Entonces, bueno, pues hay unas limitaciones técnicas. Con esto os quiero decir que se hablan muchas veces de cosas, pero no ocurren porque hay limitaciones técnicas, ¿vale? Esto es lo que es muy importante porque la historia se repite. Lo mismo con el IoT, el Internet de las Cosas. En el 2018 se decía que iba a ser la revolución del Internet de las Cosas y que todas las ciudades y casas iban a ser inteligentes. Estamos en el 2025 y no es así. Entonces, porque hay unas limitaciones tecnológicas y esto es muy importante. O, por ejemplo, las criptomonedas, ¿no? La gente decía con la crisis del 2008, a partir de ahora ya no va a haber moneda papel porque no es sostenible y va a haber criptomonedas que son más sostenibles. Y no es así, la criptomoneda consume muchísima energía. Fijaros que el Bitcoin, que no es una moneda, es una moneda residual, consumió entre 50 y 70 terawatts la hora en el 2019, que significa entre el 0,2 y 0,3% del uso global de la energía. O sea, consumen tanta energía que es un problema. Todos los centros de datos de minería y demás es un problema porque consumen mucha energía. Entonces, bueno, pues se ve que las cosas tienen limitaciones técnicas. Y ahora estamos con la inteligencia artificial. ¿Qué va a pasar? Todo va a ser inteligencia artificial, ya no se necesitan personas, ¿no? Bueno, pues la buena noticia es que sí se necesitan personas y procesos. Y también, muy importante decir que estamos en estos momentos con dos mundos de centros de datos. Tenemos dos mundos. Uno que es el de los hiperescala y nube e inteligencia artificial, de los ChatGPT, Gemini y demás, que son centros de datos para eso, para inteligencia artificial, para una serie de aplicaciones. Y luego están los centros de datos terrenales, que utilizan todas las empresas, gobiernos, para funcionar. Entonces, está bien todo lo que hacen pues, los grandes con la nube, inteligencia artificial, pero eso es un nicho. Pero ¿qué hacemos con los data centers terrenales? Y esto es lo más importante y es por qué estamos aquí. Porque los data centers terrenales son los que hacen funcionar el mundo. Son los que hacen funcionar las empresas, los gobiernos, los negocios. Y esto es lo que nos tenemos que fijar en los centros de datos terrenales. Y precisamente hay una limitación de energía, se han ralentizado algunas inversiones y ¿cuál puede ser una posible solución? Bueno, una posible solución puede ser la computación cuántica. ¿Por qué? Porque la computación cuántica consume un 10% de la energía consumida por un GPU, solo un 10%. No está mal. En vez de tener ese rack de 1 megavatio, un 10% sería un rack de 100 kilovatios, ya cambia. Pero la capacidad de computación cuántica es entre 2 a la 8 y 2 a la 12 veces mayor. O sea, perdón, será realmente lo que cambie el mundo digital, que dicen que pasará a ser un mundo cuántico. Y gracias a la computación cuántica se podrá hacer la fusión nuclear, que es la creación de la energía del Sol, que es la energía más verde, ¿vale? Que es la fusión del hidrógeno, porque se necesitan millones de grados para la fusión del hidrógeno. Entonces, esta sería la energía ideal, la más verde que existe, y este teóricamente es el futuro en el 2050, pero hasta llegar ahí, ¿cómo creamos nuestro futuro? ¿Vale? Con los data centers que tenemos, que son los data centers terrenales. Y un tema muy importante que en muchos países está cada vez cogiendo más y más peso, es la soberanía de datos. ¿Cómo te aseguras que esos datos que están generados y recopilados siguen las leyes de ese lugar y no están influenciados por otros países y tienes tu soberanía de los datos? Y este es uno de los temas que también está muy fuerte para el tema de los centros de datos y por eso cada vez va a haber más centros de datos. ¿Cómo garantizo la soberanía de datos? ¿Cómo garantizo la privacidad de los datos? El almacenamiento, la gobernanza, la seguridad física. Pues eso es uno de los retos que existen en los centros de datos terrenales, ¿vale? ¿Cómo consigo esa información? Entonces, claro, diréis, bueno, ¿y qué hacemos, Joseba? ¿Cuál es la solución? Porque cada vez vamos a necesitar más y más centros de datos. ¿Qué hacemos? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es lo siguiente. ¿Cuáles son los objetivos que ha de cumplir cualquier data center en estos momentos para el presente y el futuro? Que sea confiable y que sea sostenible. Si tú no tienes un centro de datos confiable y sostenible, pues lógicamente no podrás estar con un data center que te pueda hacer funcionar la empresa de manera eficiente,
de manera confiable y de manera sostenible. Entonces, lo más importante es decir, a ver, yo tengo un centro de datos, ¿cómo garantizo esa confiabilidad y esa sostenibilidad? Pues lo más importante es por el riesgo. El riesgo es que el que te realmente te dice cuán de confiable puede ser. Cuanto más riesgo, menos confiable. Cuanto menos riesgo, más confiable. Entonces, ¿cómo garantizo que tengo el riesgo mínimo? Bueno, pues el riesgo mínimo se garantiza con las certificaciones adecuadas. Si tú tienes las certificaciones adecuadas, ¿qué quiere decir? Que tienes riesgos mínimos. ¿Qué quiere decir? Que cuando aparece una situación o un problema, esa situación o problema se resuelve con un tiempo mínimo, un costo mínimo y un impacto mínimo, o que no afecta. Y se mantiene en situación. Pero si tú tienes el riesgo muy alto, esa situación se convierte en un problema y entonces el costo, el tiempo y el impacto son críticos. Por eso es muy importante el riesgo, cómo mitigo el riesgo. Por eso la certificación, ¿no? Entonces, como muy bien decía Judith, EPI, como ente certificado acreditado a nivel mundial, y la diferencia es que EPI es específico de centros de datos. Somos un ente certificador, pero para centros de datos. Es nuestra experiencia, es como lo hacemos a nivel mundial, ¿vale? Hay que ver cómo hago mi centro de datos confiable y está el triángulo de la confiabilidad. Este triángulo de confiabilidad tiene tres pilares fundamentales. El primero es la infraestructura, el segundo son las operaciones y el tercero son los entrenamientos del personal. ¿Qué es lo que va a garantizar que el servicio sea confiable? Tener una buena infraestructura, que esté bien operada y que tengas a personal adecuado. Eso te va a garantizar la confiabilidad. Entonces me dirás, bueno, Joseba, muy bien, pero ¿cómo garantizo yo, por ejemplo, que tengo una buena infraestructura? Bueno, pues lo que os decía, utilizando el estándar adecuado, el que tiene un alcance y está reconocido a nivel mundial como el estándar TEIA 942. El estándar TEIA 942 es un estándar internacional que tiene cuatro niveles o ratings o tiers, que es rating 1, sistema básico, rating 2, redundante en componentes, rating 3, mantenimiento concurrente y rating 4, tolerante a fallo. Y entonces me diréis, bueno, pero Joseba, nosotros también vemos que hay centros de datos que se llaman tier 1, 2, 3 y 4. Sí. Entonces la diferencia, y por eso TIA cambió el nombre de tier a rating, es que querían ver que el cliente supiese que si un data center está certificado en tier, ¿vale? 1, 2, 3 o 4, solo se ha mirado el tema eléctrico y enfriamiento, nada más. Esto es muy importante. Pero si un centro de datos es rated, ¿vale? Rated 1, 2, 3 o 4, se han mirado todos los elementos del data center, como veis aquí, desde eléctrico y enfriamiento, telecomunicaciones, arquitectura, análisis de riesgos, sistema de extinción de incendios, etcétera. Entonces, ¿qué hace? Que al analizar todo el alcance de la infraestructura estás mitigando realmente el riesgo. Entonces, esto es uno de los temas más importantes. Asimismo está el tema de operaciones, ¿vale? Porque la infraestructura no va sola. Tú tienes la infraestructura, pero ahora hay que operarla. ¿Cómo garantizas esa confiabilidad? ¿Cómo garantizas que tienes los procesos y procedimientos adecuados y que están funcionando correctamente? Pues para eso están los grados de madurez, de 1 a 5, marcados por ISO y CMMI, y en el cual el grado de madurez mínimo que ha de tener cualquier data center es grado de madurez 3. Si tú no tienes grado de madurez 3, tu data center está funcionando por suerte, estás teniendo suerte de que no estás cayendo. Es un tema muy crítico. Por eso es muy importante asegurarse que un data center tiene ese grado de madurez 3 en los procesos y procedimientos. Luego ya puedes subir a grado de madurez 4, mejora continua y 5, excelencia operacional, ¿no? Para que os hagáis una idea, esta es una gráfica. El 95% de los centros de datos están así, por debajo de esto. La línea azul es el grado de madurez 3, la línea roja es el grado de madurez entre 1 y 2, y la mayoría están por debajo de 1 y 2. Es muy crítico realmente. Y es un problema porque piensan que lo tienen todo bien y están funcionando por suerte. Y eso es muy crítico. Hay diferentes disciplinas en el tema de operaciones de centros de datos, ¿vale? Pero todas basadas en estándares ISO para la gestión correcta del data center
Y lo mismo, ¿cómo garantizo que mi centro de datos es sostenible? Bueno, yo he de tener, no tengo que tener un PUE de uno como veíamos antes. No es que yo tengo un PUE de 1.1 y ya soy sostenible, no. Porque esos centros de datos que os decía de ChatGPT tenían un PUE de 1.1, pero su consumo de agua era masivo, no eran sostenibles. Entonces, uno para ser sostenible ha de tener un sistema de gestión, sostenibilidad y unas métricas de medición. Por eso el estándar SS564 es el estándar que mide la sostenibilidad. Infraestructura TEIA 942, operaciones el estándar de COS de grados de madurez, sostenibilidad el estándar de data center sostenible. ¿Vale? Entonces, con eso, fijaros que cumplís el objetivo que ha de tener cualquier data center en estos momentos. Cualquier data center presente y futuro en estos momentos ha de ser confiable y sostenible. Si no es confiable y sostenible, ese data center se va a extinguir. Precisamente, ¿cómo podéis garantizar eso? Confiabilidad y sostenibilidad. Y como tercer punto, que ahí Jorge, mi compañero Jorge, hablará un poco más con Judith, ¿vale? Están los entrenamientos de centros de datos. ¿Cómo entreno al personal? Porque el personal ha de saber manejar, ha de estar preparado. Entonces, ¿cómo hago un plan de desarrollo profesional? ¿Cómo hago que ese personal tenga ese plan de desarrollo profesional basado en las habilidades y competencias? Eso es muy importante, ¿vale? Y con eso voy a dejar solo una conclusión y ya dejo a Judith y Jorge que sigan. ¿Cuáles son las consideraciones y los pasos a seguir? Primero, ¿dónde estamos? Si tú no sabes dónde estás, es imposible que tú puedas marcar una estrategia. No puedes marcar una estrategia, porque tú quieres ir hacia allá, pero como no sabes dónde estás, es imposible que marques un camino, una estrategia. Por eso es muy importante realizar un análisis de brechas y de riesgos completo del centro de datos y estudios de factibilidad. Con ello, tú ya puedes determinar un plan, una estrategia para tu centro de datos para hacerlo confiable y sostenible. Y a partir de ahí poder certificarlo, que garantiza que lo has conseguido, y ya la mejora continua, ¿vale? Es muy importante, pero lo primero, ¿dónde estás? Si no sabes dónde estás, es imposible que puedas trazar una estrategia o un plan. Y con esto, Judith, te paso la palabra para que puedas pasar Bien, la palabra a Jorge bien, y muchas claro. gracias. Espero que haya sido Gracias. interesante. Súper, muchísimas gracias, Joseba. Sí, la verdad que para ese lado vamos en Latinoamérica, para la certificación de los data centers. Bien, Ujú. bueno, hablarles ahora de números chilenos y de cómo estamos por acá. Bien, ahí está. ¿Se ve mi pantalla? ¿Lo ven bien? Sí, sí. Bueno, ok. Entonces, lo que vamos a hablar ahora es del data center como centro de poder digital, ¿no? Básicamente, lo que se veía hace unos años es que el data center era como un lugar donde teníamos respaldos, por ejemplo. Espera que no me pasa la slide. Ahí está. Ahí está. Que el data center lo teníamos antes, la visión del data center era, bueno, guardar infraestructura crítica, etcétera, ¿no? Pero hoy por hoy es realmente, es como la base de los negocios de las empresas, ¿no? Entonces, los hacemos símil a lo que es pilotear un avión, ¿no? Es decir, se habla mucho de pilotear un data center, ¿no? ¿Qué significa? Significa que estamos conduciendo todo lo más importante de una compañía que es un negocio, ¿no? Entonces, es como los aviones, ¿no? Cuando el avión todo funciona, el vuelo es suave, estamos todos contentos, pero cuando algo falla, es realmente terrible, ¿no? Y nos asustamos y pensamos lo peor, etcétera. Entonces, en los data centers es lo mismo, es decir, nadie se subiría, por ejemplo, a un avión si el piloto no tiene todas sus certificaciones y es una persona que realmente es experta en lo que es manejar un avión, ¿verdad? Bueno, lo mismo es para los centros de datos, es decir, todo lo que es la gestión de centro de datos, la operación, realmente conducirlo dentro de lo que es el negocio, es
es súper crítico. Y les voy a poner un par de ejemplos. Por ejemplo, las aerolíneas, ¿no? En general, el 70% de los errores que pasan en un centro de datos es por errores humanos. Hay dos conceptos, errores humanos o problemas con la energía eléctrica, ¿no? Pero, por ejemplo, hay una historia muy importante de una aerolínea, British Airways, donde un empleado de mantenimiento del data center sin querer tocó un cable y eso provocó justamente que 100 aviones no pudieran despegar, 75.000 personas afectadas y un impacto para la empresa de 100 millones de dólares, porque imagínense que cada uno que no pudo volar le tenían que pagar 600 dólares, etcétera, ¿no? Entonces, el cuestionamiento es pensar si realmente, bueno, también lo que pasó en el apagón de Santiago hace poco, ¿no? Entonces, lo que debemos de pensar es decir, bueno, a ver, el data center está diseñado para resolver y resistir todas estas situaciones que vienen o solo para solucionar lo que ya pasó. Y esa es una mirada distinta, ¿verdad? De los data centers. Entonces, el nuevo rol de los centros de datos es considerar que ya no son cuartos técnicos, sino que es la base fundamental para negocios de salud, de banca, de inteligencia artificial, de gobierno, etcétera, ¿no? En este momento, en Chile tenemos 30 nuevos centros de datos que se están construyendo, existen 36 que están operando en este momento, y lo que hay es una gran proliferación de centros de datos, y eso implica, como decía Joseba, nuevas exigencias en cuanto a cumplimiento normativo, sostenibilidad, requisitos, etcétera, ¿no? Tenemos que ser conscientes de esa situación y por eso Chile lleva la delantera en lo que es Latinoamérica, bueno, primero por condiciones de país, donde obviamente hay buena digitalización, energías renovables, etcétera. Entonces, a fines del año pasado, el gobierno chileno lanzó el Plan Nacional de Data Centers, que es como la visión y es la base para que sea el país un hub digital en la región. Entonces, va a dar y a incentivar de una forma ordenada la construcción de estos 30 data centers que se van a construir de aquí al 2030. Estamos hablando de una inversión de 4.100 millones de dólares en el país, ¿no? De los cuales en 5 años más o menos hay una seguridad que se van a invertir 2.500 millones, de esos 4.100 millones. Entonces, realmente es algo que hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque este crecimiento en Chile va a implicar que se van a necesitar 5.000 profesionales mínimo especializados que hoy no están. ¿Ok? Entonces, este plan nacional lo que requiere es justamente un crecimiento ordenado en el país. Bueno, hay 9, este plan tiene, bueno, sería una charla solo hablar de este plan, pero básicamente para que ustedes tomen conciencia de lo que se viene y de lo que está ocurriendo, es que hay que desarrollar competencias estratégicas en la industria y sobre todo tiene 9 puntos ese plan, pero yo quería ahora enfatizar 2 o 3 nomás, que es, por ejemplo, se definió justamente con 9 ministerios acá y agencias de innovación, etcétera, instalar en Chile un campus de inteligencia artificial con capacidad de cómputo para desarrollo, etcétera, ¿no? Y esto implica, como decía Joseba, tener las condiciones apropiadas, ¿no? Pero sobre todo, si se va a hacer una inversión tan grande, el país debe dar certeza en cuanto a las condiciones de cómo se deben de construir, en dónde se deben de construir esos data centers, qué estándares medioambientales deben de cumplir. O sea, ahora no es que van a construir o operar de cualquier forma, sino que ya el país está definiendo cómo tienen que ser operados, qué normas y estándares tienen que cumplir y fomentar esta industria, ¿no? Entonces, hay un hito bastante importante en este plan que es el trabajo en conjunto con el sector público y el sector privado, donde justamente
uno de estos 9 puntos del Plan Nacional es el impulso a lo que llamamos la soberanía digital, que lo mencionó Joseba, pero básicamente, ¿qué significa esto? Es súper importante la soberanía digital. Permite a los gobiernos y a todas las empresas públicas que tienen centro de datos mantener un cierto control sobre sus datos en cuanto a qué pedirle al proveedor de data center que tiene que cumplir para asegurar ese cliente público, esa empresa, ese sector, sus aplicaciones, cómo van a ser seguras, es decir, qué requisitos locales según la ley tienen que cumplir, qué requisitos de privacidad, etcétera, ¿no? Entonces es importante justamente que las empresas conozcan estas regulaciones internacionales para saber qué pedirle a su proveedor de data center. Entonces, eso es bastante importante en cuanto a lo que es el Plan Nacional de Data Centers. Y en base a esto, existen en el mercado o en lo que es el mundo de los data centers nuevas fuerzas tecnológicas que se les llama, que básicamente tenemos por un lado la inteligencia artificial que demanda mucho consumo de energía, porque todos estos modelamientos implican un consumo energético. Por otro lado, tenemos la computación cuántica, que es justamente un procesamiento en qubits, que ahora después les voy a explicar qué es, que básicamente tenemos una diferencia en lo que es cómo interactúa un servidor común y cómo interactúa un servidor cuántico, ¿no? Entonces, lo que en el futuro esto tiene que convivir y necesitan infraestructuras diferentes cada uno, pero en convivencia, ¿no? Y por ejemplo, hay un estudio muy reciente que tiene menos de una semana de McKinsey, donde dicen justamente que en el mundo, ya hoy hay 30 empresas en fase avanzada de desarrollo cuántico, ¿no? Por lo tanto, los centros de datos cada vez van a tener mayor preponderancia. Entonces, ¿cuáles son los cambios en el diseño físico de los data centers que van a tener que considerar? Estamos hablando de los que ya existen y los que están por existir, ¿no? Pero básicamente cuando hablamos de esta tecnología nueva, implica que los servidores cuánticos que se diferencian con los actuales en lo siguiente. Hoy por hoy los servidores comunes y corrientes, digamos, los que existen, trabajan en unos y ceros, o, ¿no? Se llaman bits. ¿Es el uno o es el cero? Los cuánticos tienen la particularidad que en el mismo momento es el uno y el cero. ¿Qué significa esto? Que en planos paralelos, digamos, pueden hacer muchos cálculos mucho más rápido y muchos a la vez, ¿sí? Y para eso necesitan que la operación esté a menos 273 grados Celsius, que significa el cero absoluto, ¿no? Por lo tanto, los sistemas de refrigeración van a ser distintos a los que están ahora, tienen aislamiento térmico, etcétera. Y necesitan un blindaje electromagnético, también por jaulas integradas, materiales antiestáticos, sistemas de monitoreo, es decir, necesitan otro tipo de blindaje diferente a los que tienen ahora. Y lo más importante, que necesitan esos servidores hiperredundancia energética, es decir, bueno, son muy sensibles a los cambios de voltaje de energía, por lo tanto van a necesitar redundancia avanzada y latencia mínima. Latencia mínima es que sea lo más armónico posible, ¿sí? Bien, entonces estos cambios de diseño físico de los data centers, que implica también una interconexión de alta densidad, ¿qué significa esto? Que la computación cuántica no es aislada, no es que vamos a cambiar de un tipo de servidores a otro, sino que tienen que convivir con los que ya existen. Por lo tanto, esa comunicación entre servidores clásicos y cuánticos implica que un procesamiento X, ya sea de inteligencia artificial, puede empezar a ejecutarse en un servidor clásico y luego ir a un cuántico y luego volver a un clásico, ¿no? Por lo tanto, es importante tener en cuenta este tipo de tecnología. Bueno, y la refrigeración criptogénica es justamente lo que hace poder lograr el cero absoluto y implica tener, por ejemplo, diferentes tipos de elementos, como en este caso en la gráfica vemos el helio líquido, para poder lograr esas temperaturas, ¿sí? Bien, les contaba esto porque dado esta revolución, digamos, y
transformación de los data centers, esto impacta directamente en los líderes de infraestructura, ¿sí? Por lo tanto, cuando estamos hablando de hacia dónde vamos en el centro de datos, tienen que prepararse para convivir, servidores clásicos, aceleradores de inteligencia artificial, todo lo que es cuántico, tienen que tener diseños flexibles. Y para poder lograr todo esto necesitamos conocer los estándares que nos ayudan a lograr estos nuevos data centers, ¿sí? Por lo tanto, todo lo que hagamos hoy para liderar este cambio va realmente a afectar todo lo que implica el ecosistema digital, ¿sí? Entonces, para preparar el data center del futuro, estamos en una disyuntiva que no es que tenemos que modernizarnos o actualizarnos. Ahí el punto súper importante es que hay que rediseñar. Ya todo el futuro de los data centers implica en comenzar por un rediseño de esa infraestructura, no una actualización, ¿sí? Por lo tanto, no vamos a ir hacia un futuro de los centros de datos para sostener estos cambios, y hablamos no solamente de inteligencia artificial, hablamos de blockchain, hablamos de todos estos centros de cómputos móviles que justamente generan lo que es las criptomonedas, etcétera. Entonces necesitamos infraestructuras diferentes y también talentos diferentes. Por eso es importantísimo la profesionalización en este punto. Y ¿por qué digo que hay que rediseñar? Porque tenemos que rediseñar desde la concepción del nuevo data center, todo lo que implica refrigeración líquida, lo que les expliqué de criogénica, todo lo que es la gobernanza, la calidad eléctrica, los operadores certificados en estándares, que obviamente los estándares también son dinámicos, porque si bien la TIA 942 es el estándar número uno y es el único para lo que es centros de datos, el mismo estándar va cambiando a medida que la tecnología va avanzando, ¿no? Entonces, obviamente que para los servidores cuánticos y para cumplir con todos estos requisitos, la TIA 942 también va a evolucionar en ese aspecto, ¿no? Em, entonces, un poco el mensaje que les quería dejar es que la infraestructura ya no es tecnología, ¿sí? La infraestructura es estratégica, es física, es energética y es cuántica, ¿sí? Entonces, por eso es súper importante capitalizar la experiencia. Por ejemplo, parte de las personas que están conectadas y que están en este webinar, que algunos los conozco, tienen mucha experiencia en trabajar en centros de datos. Entonces, esa experiencia, la única forma de validarla es a través de validar ese conocimiento, porque obviamente en un curso de 2 o 3 días uno va a validar su conocimiento, el conocimiento que adquirió en 20 años, en 10 años, en 15 años, pero es importante para todos la necesidad que hay de futuros profesionales en este rubro, que realmente se valide ese conocimiento, ¿sí? Bien. Entonces, justamente para poder sostener todos estos cambios de infraestructuras tan importantes que vienen, la nueva infraestructura crítica no son solamente los racks, sino las personas que los entienden y que realmente van a estar como pilar importante en todo este rubro. Y por eso les quiero presentar a Jorge Blanco, que él es consultor certificado de EPI, es ingeniero en sistemas computacionales y tiene 2 maestrías. Bueno, es experto en todo lo que es docencia de tecnologías, tiene más de 50 certificaciones, también es auditor líder de EPI en Américas, para el continente, es profesor de continua de inteligencia artificial en el Tecnológico de Monterrey. Bueno, como ven, es un profesional de una trayectoria internacional muy grande y tenemos el agrado ahora de estar con él, donde él nos va a contar justamente este gran desafío que tenemos para profesionalizar el área y poder lograr cumplir de aquí al 2050 todos los requisitos
que nos está solicitando este Plan Nacional de Data Centers en Chile para hacer un hub digital. Y no implica que sea solo para Chile, ¿no? Porque tenemos gente conectada de Uruguay, de Perú, y de España también. Entonces, si bien este seminario está muy relacionado a Chile, también aplica para el resto de los países. Así que Jorge, te cedo la palabra para que puedas explicar este desafío de profesionalizar este rubro. No te escuchamos, tienes el micrófono. Sí, estaba en mute y yo saludando. Muchas gracias. Es un honor estar aquí con ustedes. Gracias por la presentación, Judith. ¿Ven mi pantalla? ¿Sí se ve mi pantalla? Sí, Sí, sí se perfecto. ve. Sí. Bueno, durante muchos años se estuvo haciendo la capacitación. Tengo yo 20 años trabajando con ITIL, con el marco de referencia para gestión de servicios de TI. Y lo que se hacía es se mandaba a la gente a capacitar en ITIL Fundamentos, sea versión 2, versión 3, versión 4, y ya tomando ITIL Fundamentos, pues ya decían, ya puedes estar en un centro de datos, ¿no? Entonces, con todo y que es un marco de referencia adoptado mundialmente desde hace más de 30 años, pues no es el marco adecuado para un centro de datos, ¿no? Nada más para la gestión de servicios. Entonces, no estaba profesionalizada la capacitación en los centros de datos y se asumía que con tomar algún curso como ITIL, ya el personal estaba preparado para poder gestionar el centro de datos. Entonces, EPI tiene un esquema de certificación, de capacitación y certificación muy completo. Aquí lo vemos, que va desde el curso de fundamentos, un certificado de fundamentos que es básico, y hasta los cursos ya de especialidad. Aquí lo podemos ver. Sí, en el curso de fundamentos es el punto de partida para todas las personas nuevas en la industria y es una base sólida de conocimiento para poder capacitar en un momento dado a todo el personal del centro de datos para que entiendan lo que es un centro de datos. Y nos vamos entonces a los cursos para diseño y construcción, cumplimiento de los estándares, la parte de mantenimiento y operaciones del centro de datos y la parte de riesgo. Entonces aquí podemos ver que para diseño y construcción tenemos el curso de entrada, que es el de profesional del centro de datos. Entonces este curso precisamente le va a dar los conceptos básicos, ya no tan básicos como el DCFC, pero es un curso que les va a poner el conocimiento un poco más allá de los fundamentos para ver aspectos como energía, refrigeración, seguridad, cableado para alta disponibilidad, cubre parte de operaciones, mantenimiento, desempeño, y es un curso de 2 días. Es el curso prerequisito para el siguiente nivel, que sería el especialista, que ese curso es de 3 días y en ese curso se va a poder entender ya ofertas de proveedores, profundizar en diseño, profundizar en redundancia, cubre el ciclo de vida, estándares, niveles de clasificación, la comparación entre frameworks y estándares, eh, entender también, por ejemplo, ya diagramas unifilares, en que toda la parte de baterías para los UPS, enfriamiento avanzado, y lo que van a poder ya es discutir requisitos con proveedores, verificar técnicamente diseños y ofertas, y este curso es de 3 días. El curso de experto, que es el que sigue, es un curso de 5 días que el participante al terminar el curso podrá seleccionar sitios óptimos, diseñar, configurar componentes para alta disponibilidad, analizar y diseñar centros de datos y desarrollar pruebas de validación de desempeño. Entonces, con estos cursos cubrimos diseño y construcción del centro de datos. Hay este que es para profesional en cableado estructurado. Sí, este curso precisamente lo que prepara es a los profesionales para diseñar la parte de cableado.
en un centro de datos. La parte de estándares que requieren este curso como prerequisito, el CDCP, tenemos el consultor de diseño, precisamente para diseñar centros de datos. El que tome este curso puede diseñar centros de datos en base al estándar ANSI TIA 942 que explicó Joseba. Y el curso que sigue de este es el auditor interno. Es muy importante que las empresas tengan sus auditores internos, porque cuando se someten a una auditoría, por ejemplo, con nosotros, con EPI, vamos al centro de datos y el centro de datos, si no realiza periódicamente auditorías internas, se va a encontrar con sorpresas que descubre el auditor externo. La ventaja de un auditor interno es precisamente que pueda ver si se están aplicando todos los controles y si está siguiendo el estándar para que en la auditoría externa no haya sorpresas, no haya hallazgos y no conformidades que determinen que no, al no tener conformidad con la norma, con el estándar, no obtienen el certificado. Entonces, en este curso se ve precisamente el cómo auditar el estándar ANSI TIA 942, que estamos actualmente en la versión C, y aplicando el estándar para prácticas de auditoría, que es el ISO 19011. ¿Sí? Entonces, sí es muy importante que en las empresas tengan sus auditores internos para centros de datos. Tendrán sus auditores para ISO 9000, para ISO 27001, pero es importante tener auditores internos para ANSI TIA 942, para que la empresa no se lleve la sorpresa que busca certificarse y no pasan la certificación cuando haciéndose ellos periódicamente, haciendo ustedes una auditoría interna anualmente, podrán estar preparados para hacer las correcciones de esas no conformidades y alinearse al estándar y no llevarse apenas la sorpresa en una auditoría externa. Hay cursos más especializados para el personal de operación del centro de datos, que sería el CDFOS, los gerentes o coordinadores de los centros de datos, que sería el CDFOM, y el curso de sostenibilidad. Joseba mencionó la sostenibilidad, es un elemento muy importante. Tenemos un curso de disponibilidad de centros de datos, es precisamente donde se ve toda la parte del impacto, la huella de carbono, el impacto ambiental, el manejo del agua, la parte energética, energías renovables. Y para la parte de riesgo se tiene el profesional de riesgo en el centro de datos y el especialista en migraciones. Los centros de datos migran y en ocasiones las migraciones no se hacen de manera ordenada, se hacen de manera improvisada y pueden quedar eh, elementos de riesgo, elementos no cubiertos. Entonces, por eso caen bajo el rubro de riesgo precisamente estos dos cursos, ¿no? Este es el esquema completo, precisamente para no estar improvisando con profesionales que podrán ser profesionales en su área, pero no orientados a centros de datos. Entonces, aquí tenemos el esquema completo de la certificación, donde está la parte de diseño, construcción, mantenimiento, operaciones, riesgo y los estándares de cumplimiento, como les comentaba, de la parte de auditoría, la parte de consultoría en el centro de datos. Tenemos también en la página de EPI una herramienta que es precisamente para hacer el plan de carrera, porque ustedes pueden decir, bueno, yo soy un operador de centro de datos, o esta herramienta le sirve también a los gerentes no es nada más para los individuos, a los gerentes para que hagan el plan de carrera de todo su personal, que sepan si una persona va a ser, y nada más era, tal vez nada más se encargaba de hacer respaldos en el centro de datos y ahora quieren que sea coordinador de un turno de operación, o va a estar en el NOC trabajando, o va a estar en el SOC, qué cursos debería de tomar referentes al centro de datos. Entonces, con esta herramienta de EPI, que es el DCPT, pueden ustedes decir el perfil, el puesto al que va esa persona, y les entrega precisamente un informe diciendo qué cursos deben de tomar para llegar a adquirir esas competencias, qué competencias les hacen falta y qué curso les ayuda a desarrollar esas competencias. Eso es muy importante. Pueden acercarse a Judith si tienen dudas de cómo se ejecuta esta herramienta,
porque cuando ustedes entran aquí, les pide precisamente, les pide su nombre, su dirección de correo, su país, su compañía, y les va a pedir que ingresen un código. Les va a mandar a su correo un código que ustedes al ingresar van a poder entrar a la herramienta. Permítanme, déjenme ver si ya tengo aquí el reporte. Sí, es muy interesante porque, por ejemplo, ahora que se necesitan tantos profesionales para el mercado, ustedes podrían de repente decir, bueno, avanzar en el conocimiento y con esta herramienta, bueno, quieren, no sé, ser coordinadores o gerentes o etcétera, y bueno, ¿qué necesitarían, no? Para lograr estar en ese rol. Independientemente de que conozcan y que tengan la experiencia, bueno, ¿cuál sería la constatación, ¿no? de su conocimiento? Ok. Entonces, ese lo que les hace precisamente les da el plan de carrera, para que sepan no solo del puesto actual al puesto que van, estoy buscando el reporte, las competencias que se requieren desarrollar y y qué curso les dan esas competencias, ¿no? Entonces, si les va a decir, pues tienes que tomar el CDCP, tomar el CTDC, o tomar el CDCP y tomar el CDFOM o el CDFOM o el CDFOS para que puedas prepararte para llegar a ese rol, ¿no? Ok, súper. ¿Alguna Entonces, pregunta sí, o dudas que tengan que quieran porque estamos realizar sobre el tiempo, sí. sobre la hora? Sí. Ujú. Hola, ¿cómo están? Buenos días, ¿se escucha ¿Qué bien? tal? ¿Qué tal? Sí. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando Miranda. Tengo una duda. ¿Es posible que estos cursos o este aprendizaje que se puede lograr tenga alguna orientación específica? Por ejemplo, a modo de ejemplo, enfocados en soluciones que son herramientas basadas en IA. A ver, tu pregunta es si tenemos cursos para soluciones basadas en IA para gestionar el Correcto. centro de datos. Exactamente, para efectos de certificación en gestión de centro de datos, específicamente para aquellos casos que están asociados a implementaciones en base a herramientas de IA. Sí, bueno, nuestros cursos son agnósticos, nuestros cursos no están relacionados con ninguna herramienta. O sea, si va a haber cursos, si, por ejemplo, para la parte del NOC, hay herramientas para el NOC que tienen agentes ya de IA. Nosotros no damos cursos asociados con alguna herramienta en particular, si eso era lo que preguntabas. Em, Básicamente es entender si para efectos esos cursos de certificación. Sí, 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 estos, o sea, aquí la pregunta entiendo que es que tú quieres ver si tú tienes un centro de datos que tiene herramientas de inteligencia artificial, si hay algún curso que te enseñe a cómo asegurarte que esas herramientas van a funcionar y se van a operar correctamente, ¿es correcto? Eso es. Gracias. Sí, no, no. Eso es uno de los temas que precisamente nosotros ujú. ahora nos sacamos la ISO 42001, que es un sistema de gestión de procesos y procedimientos de sistemas de inteligencia artificial. Y ahí, y Jorge es un profesor también de inteligencia artificial, y sí, no son cursos estándar porque aún pues, no están muy demandados, pero sí que podemos hacer un curso específico para eso, porque nosotros también estamos certificados como auditores líderes de la ISO 42001. No sé si eso te responde. De acuerdo, gracias. Yo Vale, lo hay que cualquier pregunta, Fernando, a Judith y yo para quería darte más detalle, ¿vale? yo Sí, quería Judith, aclarar. perdona. Sí, no, pero yo quería aclarar un poquito la respuesta para Fernando. A ver, con respecto al tema de inteligencia artificial, que es el boom, ¿verdad? Sobre todo los agentes de inteligencia artificial que se están incorporando en las aplicaciones de las empresas, no hay un estándar así, se está trabajando en las políticas de inteligencia artificial, etcétera, ¿no?
Pero recién la ISO, como decía Joseba, lanzó una ISO específica de inteligencia artificial, que justamente es la 42001, que a través de esa ISO es que se van a empezar a regular, digamos, la incorporación de inteligencia artificial, ¿no? Y eso obviamente está en un centro de datos y está en un servidor. Por lo tanto, yo creo que es importante dentro de las capacitaciones que EPI tiene, la que es específicamente de comprender el estándar de inteligencia artificial para los centros de datos, que es justamente esa, ¿no? La 42001 que mencionaba Joseba. Desde el punto de vista de EPI, se está trabajando justamente en incorporar eso en los cursos. Tengo entendido de que se está trabajando, ¿no, Joseba, en incorporar esa ISO dentro de las certificaciones? Sí, bueno, pero aquí él habla de un curso para poder mostrarles qué procesos o procedimientos o cómo operar para que asegurarse que esas herramientas sean correctas. Eso es un curso específico, aún no es un curso del programa, pero tenemos los cursos especiales como el de comisionamiento y demás, y sí que se puede hacer si estaría interesado, ¿vale? Ok, bien, muchas gracias. Sí, nomás para terminar, les voy a mostrar cómo se entrega lo de el plan de carrera. Aquí tenemos los roles de trabajo actuales y las competencias requeridas. Esta persona es un ingeniero de centro de datos, que lo que hace es instalación, soporte operativo y mantenimiento de las TIC y de la infraestructura de red. Todas las competencias que se requieren para su puesto, su rol actual es gestión de proyectos y portafolio nivel 2 y gestión de activos nivel 1. Y el entrenamiento requerido para los roles actuales es el CDCP, el CDFOS y el CNCDP. ¿Sí? Y hay capacitación opción para el rol actual que puede ser adicional, que sería el CTDC, el CITO y el CDESS, que es el de sostenibilidad. Y todo eso está basado precisamente en un plan de competencias, ¿sí? Y aquí si es para planear, estas son las competencias y a qué nivel se requieren para construir, para operar, para habilitar y para gestionar un centro de datos. Entonces, en base a eso se puede saber, se puede determinar, la herramienta les puede ayudar a determinar para lo que haces ahorita, qué capacitación requieres para desarrollar esas competencias y si te vas a cambiar de rol, para planear con tiempo qué capacitación se requiere para las competencias del nuevo rol. Entonces, si tienen dudas, para que se acerquen a Judith y nosotros podamos, por medio de ella, asesorarles a usar esta herramienta y que ustedes vean cómo pueden hacer el plan de carrera de su personal para que tenga las competencias adecuadas y no se improvise sobre la marcha. Como les decía, mándalo un curso X y que ya va a entender todo lo del centro de datos, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta. Muchas gracias, Jorge. Déjenme dejar de compartir. A ver si hay alguna pregunta de los participantes o que hayan levantado la mano. No. Ok. Bueno, entonces ya estamos en el tiempo. Le agradecemos mucho su tiempo. Esperemos que hayamos cumplido con las expectativas que ustedes tenían. De todas formas, bueno, esto es como un lanzamiento en Chile, ¿no? De todos los servicios de EPI y un poco concientizar en que se vienen tiempos de muchas oportunidades y bueno, y ahí estamos para acompañarlos. Muchas gracias. No, muchas gracias y espero que haya sido interesante. Muchas gracias a todos, ¿eh? Y ahí estamos a Gracias. disposición a través de Judith, ¿vale? Gracias, ¿eh? Y nos vemos pronto. Nos vemos. Bye. Hasta luego. Gracias, gracias. Chao. Muchas gracias a todos. Gracias. Chao, Jorge y José. Muchas gracias por el tiempo. Gracias.